Buenas tardes, la Oficina de Género y Diversidad Sexual, OCDIS, de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, les da la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Fabiola Díaz, trabajadora social y encargada de diseño e implementación de políticas y área de prevención en materias de género y diversidad sexual de la oficina. Solicito autorización a quienes nos acompañan como panelistas el día de hoy para grabar este webinar. Janet, ¿autorizas la grabación? ¿Sí? Inés, ¿autorizas la grabación? ¿Sí? Salvador, ¿autorizas la grabación? Sí. Muchas gracias por su autorización. Este encuentro se enmarca en el cumplimiento de 2 años de funcionamiento de esta oficina, la cual ha tenido muchos logros que han ido de la mano con la colaboración de quienes componen la comunidad de la facultad. Uno de ellos es la política institucional contra el acoso sexual y la discriminación arbitraria por razones de género u orientación sexual, aprobada por el Consejo de Facultad el día 8 de abril de este año, la cual es producto de un arduo trabajo de la mesa triestamental liderada por la Asamblea de Mujeres de la Facultad. Asimismo, comentamos que el Consejo Asesor de Género y Diversidades Sexuales, cuyo objetivo es orientar, monitorear y evaluar la implementación de esta normativa, sesionó por primera vez el día 8 de julio. Agradecemos en este nuevo aniversario el compromiso de la autoridad de la facultad por resguardar un ambiente de trabajo y estudio seguro en términos de género, el compromiso de la directora y el director de escuelas de pregrado por desarrollar un trabajo colaborativo entre nexos, unidades y su departamento de comunicación con esta oficina. Así también personal de colaboración, académico y no académico, y en especial destacar el compromiso del estamento estudiantil por avanzar en la incorporación de las materias de género y diversidades sexuales en la facultad. Asamblea de Mujeres FEN, CEFEN-FEN, DiversiFEN, Centro de Estudiantes y Estudiantado General. Por último, les invitamos a revisar la cuenta pública de este último periodo, la cual estará disponible en la página de la OCDIS www.fen.uchile/es/OCDIS a fines del mes de septiembre. Hoy la invitación es aproximarnos a la comprensión del consentimiento y las posibilidades de reeducación respecto de quienes ejercen violencia de género, considerando los caminos en la búsqueda de justicia formal e informal desde la experiencia laboral en el abordaje de las violencias sexuales. Pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales serán contestadas al finalizar las exposiciones. Para comenzar, damos la palabra a Inés Castro, directora de la Oficina de Género y Diversidad Sexual, psicóloga, magíster en estudios de género y cultura con mención en ciencias sociales de la Universidad de Chile, destacando su trayectoria laboral, la planificación, implementación, coordinación y dirección de programas de atención referidos a violencias de género, violencias sexuales, discriminaciones arbitrarias, disidencias y diversidades sexuales. Inés nos compartirá su presentación centrada en el consentimiento y los aspectos que se encuentran al avance. Bienvenida, Inés. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar presente este día. Vamos a partir con la presentación. Bueno, respecto a mi presentación tiene que ver con aquellos aspectos que están a la base del consentimiento y la observación de los señalamientos en las redes sociales. Bueno, con respecto al tema de la base y elementos que de esta exposición, principalmente refieren a una experiencia clínica y de atención, a la experiencia que yo he tenido, la escucha de innumerables relatos tras 17 años de trabajo en materias de violencias sexuales, donde el consentimiento se expone como elemento de análisis.
Hoy se focaliza la exposición en relatos de personas adultas, mayormente mujeres, de acuerdo a la presentación en las consultas. Bueno, una de las grandes preguntas que nos realizan es ¿por qué nosotras llamamos señalamiento? Y bueno, con respecto a este tema, el concepto funa tiene sus orígenes del mapudungún, que significa descompuesto, podrido, es el abono que compone el estiércol. Y por otro lado, este concepto cobra valor en Chile en la búsqueda de la sanción social hacia personas que ejercieron violencia a los derechos humanos, por lo cual se propone a través de esta presentación el concepto de señalamiento en las redes sociales, el cual es utilizado por la oficina a la que represento, en tanto acuña el propósito de indicar a quienes han ejercido violencia de género y no han sido formalmente denunciados o denunciadas, y por otro lado busca el efecto de mostrar, señalar, por tanto, y descubrir a las personas que han sido señaladas justamente en las redes sociales. Bueno, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento, si bien es una palabra que aparece como muy simple, finalmente tiene que ver con aprobar la participación personal en una situación, que es una decisión libre, voluntaria y declarada verbalmente. De existir dudas sobre se debe explicitar la pregunta sobre la participación. Aún así, este puede ser retractado en cualquier momento. La retractación, por tanto, también debe ser respetada por las partes involucradas. ¿Quiénes pueden consentir? Pues todas las personas que hoy día nos están escuchando, nosotras mismas, todas las personas en general. En esta exposición nos centraremos en los vínculos establecidos entre personas adultas mayores de 18 años, principalmente en la diada hombre y mujer, aun cuando, de acuerdo a la experiencia en la atención, el análisis sobre el consentimiento está presente en todas las formas y vínculos y relaciones establecidas entre dos o más personas. Entonces, ¿cuál es la complejidad respecto al consentimiento? Bueno, esta complejidad se refiere al espacio de discusión íntimo donde no existe el consenso respecto a las autorizaciones de los actos que transgredieron la corporalidad y vulneraron los límites personales. En este sentido, es importante considerar también el consentimiento viciado, el cual se encuentra interferido por vulnerabilidad personal permanente o transitoria de la persona afectada, por ejemplo, bajo los efectos de sustancias que alteran la conciencia o incluso por trastornos anímicos de alto estrés o depresión. Bueno, aspectos a la base del consentimiento. Aquí hay una foto que es muy conocida, que es el video de la taza del té. Teniendo el concepto del consentimiento claro en el ámbito de la corporalidad, parecen existir dificultades en su comprensión. Esto sucedería en tanto el consentimiento como la búsqueda de estarían condicionados por muchas variables. Uno de ellos son los aspectos subjetivos, que se refieren al significado que se le entrega a las experiencias y que es entregado por cada una de las personas. O sea, tantas personas existen, tantos significados hay de una misma experiencia incluso. Existen incomodidades internas de las cuales no se acusa recibo y se silencian, se esconden y se incorporan internamente en la forma de malestar. Unas más, otras menos. Complejas, se cuestiona la propia experiencia y se niega. Estas sensaciones permanecen en el tiempo y a través de gatillantes surgen por resonancias en discursos de otras personas, ejemplo, la performance de las tesis, o bien por contingencias y situaciones sociales contextuales. ¿Cuáles son los tiempos de tomar conciencia del malestar? En realidad esto varía de persona a persona. Varían desde lo inmediato a días, meses, años e incluso el silenciamiento se mantiene por siempre. Esta es una de las grandes preguntas que realizan quienes se acercan a consultar, que por qué si esta experiencia pasó hace tanto tiempo, hoy día, después de 2, 3 años, surge el malestar. Bueno, ¿cuáles tienen a la base los aspectos sociales, culturales y las sanciones de permiso y de confianza?
Las variables de personalidad también son a considerar, así como la historia familiar, las experiencias previas, el ejercicio de la interposición de los límites personales, que esto es muy importante. Los límites corporales son personales, son subjetivos. La discusión del consentimiento aparece justamente cuando la necesidad de una persona se sobrepone respecto de la necesidad de la otra, principalmente en el ámbito de lo corporal, en la búsqueda de placer, presentándose una relación jerárquica que busca el sometimiento, donde la intimidación es encubierta y no es explícita, y las resistencias y fuerzas en contra de estos actos se afectan por las variables mencionadas en esta jornada, entre otras que vamos a mencionar más adelante. Bueno, la experiencia se convierte en malestar. Este es un gráfico y una foto que tiene que ver con una instancia personal de una investigación que yo realicé con mujeres que habían sido violentadas sexualmente. Y en esta podemos ver cómo la incomodidad finalmente se vuelve latente, es decir, permanece siempre. Deja la sensación de marca, donde existe predominio de los sesgos y los prejuicios de género. Esto impulsa en ocasiones a la negación y en oportunidades, como vimos, al silenciamiento, la explicación de lo ocurrido y considerando en la base del cómo sí. Es muy recurrente en la consulta que las personas cuando relatan sus situaciones hablan de es como si yo no hubiese podido hablar, es como si yo es como si yo no era en ese momento quien soy con esta personalidad. El cómo sí aparece como una instancia que finalmente lo que hace es disminuir la ansiedad respecto a la situación. Eh, entonces, esta tiene como resultado la justificación y la negación de lo ocurrido, por temor al enjuiciamiento, derribando finalmente la demora de la develación y más escaso aún la posibilidad de denuncia. Principalmente por estos antecedentes que le entregamos que tienen que ver con los sesgos, perdón, y prejuicios de género respecto a la evaluación que se puede hacer de cada una de las personas, es algo que prima respecto al poder hablar, al poder sacar, y por ese tema, digamos, la demora en la verbalización, primero en demorarse en problematizar la situación, por eso que lo de afuera hace resonancia, pero además, como se mantiene ahí como un malestar no tan o bastante difuso y con bastantes lagunas, que es lo que causa finalmente las situaciones traumáticas en nuestra mente, digamos, aparecen, digamos, instancias para poder nombrar esto y hablan del como sí. Cuesta el incorporar esta experiencia como propia. Entonces, la ansiedad y la angustia se encuentran al límite. Es así como aparece la necesidad de sacar, no antes de tener la sensación del permiso para hacerlo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen hoy día que estas situaciones hoy día incomodan. Y la verdad es que no es que incomodan hoy día. Lo que ocurre es que hoy día existen espacios profesionalizados, espacios de escucha importantes en términos de reconocer finalmente cuáles son aquellas situaciones que están a la base para no haber, o para haberse silenciado y para no haber verbalizado estas situaciones, digamos, con anterioridad. Por eso que hoy día existe, al existir estos espacios, está la sensación del permiso y por tanto se están hablando. Aparece la resonancia en otros discursos y la sintonía finalmente con las otras experiencias. Yo reconozco aquello que a mí me ocurrió, me hace sentido al escuchar a otra persona decirlo y al escuchar que la otra persona lo ha problematizado y dice, oye, eso no está bien, entonces yo me empiezo a mirar mi experiencia y digo, eso en realidad no está bien, entonces existe la posibilidad de sacar afuera. Aparece el permiso en conjunto con las ideas de buscar el reconocimiento de la propia experiencia. Se piensa en las ideas de develar, estén o no los canales formales, de sacar. Sin embargo, existe desesperanza en encontrar la justicia. Y es así como surge y aparece el señalamiento en las redes sociales como una posibilidad y como un camino. Aún así, cuando no esté muy madurada la idea de qué es lo que significa,
aparece la posibilidad como fisura para poder sacar esta necesidad y esta sensación de angustia que se permanece adentro. Una de las cosas que nosotras hoy día, y la verdad es que, digamos, durante toda la carrera profesional, pero hoy día también, en términos de la oficina a la cual representamos con Fabiola, lo pusimos acá como asunto orientación en FUNA, porque asunto en términos de los correos electrónicos que recibimos, y nosotras siempre contestamos a estos correos y contestamos principalmente acogiendo la posibilidad de poder encontrarnos, ¿ya? Entonces acá aparece qué es o qué son finalmente los señalamientos en las redes sociales. Bueno, esta es la gran pregunta y lo más complejo de todo lo que hoy día creemos que se presenta como una situación. Esta figura es de alta complejidad, ¿ya? Por tanto, su manejo es muy delicado, dado que se encuentra fuera de todo protocolo y procedimiento al tratarse de una figura informal que tiende a confundirse en muchas ocasiones y a esperar se tramite como si fuese una denuncia formal y que preocupantemente no permite el debido tratamiento respecto del cuidado y resguardos que se puedan brindar para desplegar seguridad a la persona que la realiza. Solo queda contactar a las partes por separado, y esto posterior a que una tercera persona haya tomado conocimiento de esta situación a través de las redes sociales. Ocurre que con el señalamiento existe la sensación de pertenencia del relato, el cual es utilizado como un megáfono social de regularidad experimentada. Y acá hablamos de la sensación de pertenencia, en tanto no se comprende la complejidad de poner esta frase o estas situaciones y estas experiencias que han sido muy dolorosas e íntimas en la red, en internet, y existe esta sensación de pertenencia y finalmente más bien tiene que ver, se pierde toda posibilidad de manejo y de control de esta situación. El impacto social de estos imprevistos, siendo una figura que no tiene límites, sabemos cómo y cuándo comienza, sin embargo desconocemos cómo y cuándo termina. Con los señalamientos hay un reordenamiento y reorganización social. Las personas toman posición sobre estos hechos develados. No podemos quedarnos excluidos de que nos pase algo. Nos va a pasar que hacemos mucha sintonía con el relato o bien ponemos en cuestión el relato que estamos escuchando y por tanto solidarizamos con la otra parte. Existen expectativas de reparación respecto que muchas veces son externas, así como también existe la sensación de que se resignificará el malestar causado. Con respecto a esto, las expectativas de reparación, a veces las personas hablan a través de las redes sociales, señalan a través de las redes sociales, principalmente pensando en que todas las personas van a dar credibilidad y que es muy probable que al conocer esta situación se generen ciertas instancias de cuidado, pero a veces al estar fuera digamos, la expectativa, a veces esas expectativas lamentablemente no son bien acogidas y por tanto el malestar no disminuye y a veces muta respecto a la presentación. Los señalamientos se presentan frente a la inexistencia de espacios formales de denuncia, o bien por el desconocimiento de estos, o bien por la desesperación respecto al manejo y los procedimientos, desesperanza, perdón, respecto al manejo y procedimientos que se puedan llevar a cabo. Existe desesperanza aprendida en entender que las experiencias de daño en este ámbito son tratadas injustamente. En oportunidades se logra el cumplimiento real de las expectativas en personas informadas sobre esta forma de búsqueda de justicia que es informal y fuera de norma, quienes están dispuestas a asumir los costos y figuras. Con respecto a esto es importante que las personas que están pensando hacer una funa o a realizar una denuncia, buscar cuáles son los canales formales e informarse. Nosotras en consulta nunca vamos a decir qué hacer, sino más bien vamos a informar porque la información es poder y respecto a eso las decisiones y determinaciones posteriores van a ser personales e individuales. ¿Cuáles son las sugerencias y propuestas? Bueno, generar espacios de educación afectiva y sexual de acuerdo a la etapa del ciclo vital, donde prime el respeto y el reconocimiento de las necesidades de otras personas y las personales también. Promover que se comprenda
que los límites corporales son personales e inigualables unos a otros. Generación de espacios especializados que garanticen finalmente la escucha activa, minimizando los sesgos de género y por tanto no cuestionen respecto a los elementos del consentimiento. Reconocer la complejidad a la base de estas temáticas no puede estar trazada a la luz de otros eventos disciplinarios u otros protocolos existentes. Deben existir protocolos para este tema. Por tanto, es crear y poseer protocolos que sean respetados y efectivos en la práctica, promoviendo por sobre todo la confidencialidad y voluntariedad de los procesos que eventualmente puedan o no concluir en denuncias internas o externas a los espacios de los lugares de donde ustedes nos están escuchando. Centrar la atención en los procesos que las personas afectadas decidan, generando confianza en estos, lo cual va de la mano con los resultados y acciones que irán sentando precedentes en esta materia. Promover el ocupar y recurrir los canales formales en primera instancia, dentro de las comunidades educacionales, laborales, y sincerando los límites existentes de acuerdo a la normativa interna en esta materia, y de no existir, crearlas. Promover espacios seguros, flexibilizando respecto a medidas que protejan a las partes involucradas y afectadas directamente. Y por último, y lo más importante, preguntar sin temor ni vergüenza respecto a propuestas de prácticas y formas de relación e intimidad con otras personas. El consentimiento es claro, no es no. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por tu exposición. Para continuar con la ruta de análisis y reflexión, Salvador Bello, psicólogo con más de 8 años de experiencia, especializándose en el trabajo en masculinidades y violencia de género, se desempeñó en el programa Hombres por una vida sin violencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Actualmente es parte del equipo de género del Servicio Médico y Dental SEMDA. Implementó la línea de atención socioeducativa para estudiantes que hayan ejercido acoso sexual, violencia de género y discriminaciones arbitrarias. Nos compartirá su presentación centrada en patologización de la violencia, mirada sobre la responsabilidad masculina ante las denuncias, cruce entre psicología, justicia y educación en el abordaje de violencias de género. Bienvenido, Salvador. Les voy a pedir un segundo para poder poner mi presentación. Ya. Bueno, efectivamente, el lugar desde donde me estoy desplegando hoy día laboralmente es en el SEMDA, en el Servicio Médico y Dental a Estudiantes. Haciendo atención psicológica y socioeducativa a estudiantes que hayan ejercido algún tipo de acoso sexual, de violencia de género o discriminación arbitraria, en función de lo que estipula el protocolo, que además lleva creo que ya un par de años funcionando. En la, ¿cómo se llama? En cómo ha ido avanzando también la Universidad de Chile en poder implementar y hacer y acoger en el fondo las demandas de mayor igualdad, de generar espacios seguros para las mujeres y para las disidencias, o en general para la población que más se ha visto afectada por la violencia sexual y de la violencia de género, ¿ya? Entonces, en función de eso, hemos implementado desde este año este equipo de género en el SEMDA, bueno, por mi parte, hemos establecido la atención a varones. Con la pandemia ha estado un poco difícil poder generar la parte más socioeducativa, pero aún así hemos estado atendiendo clínicamente a los varones que han expresado alguna necesidad de poder problematizar estas prácticas, ¿ya? Entonces, a partir de ahí también se ha podido dar un espacio socioeducativo más individual, quizá. Entonces, quiero tomar un poco lo que mencionaba Inés respecto a cómo está operando finalmente esta figura de la FUNA, y me parece interesante acá la propuesta que hacen sobre el señalamiento público.
entendiendo que estamos viviendo como un momento histórico y social muy importante en términos de cómo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en el fondo ha generado una ruptura de alguna forma tomando esta consigna de lo personal es político, utilizando de alguna forma la figura de la FUNA o bajo lo que menciona Inés, el señalamiento, tratando de, en el fondo, eh, tomar esto que se vive de forma íntima, de forma personal, y hacerlo público, hacerlo político, ¿cierto? Y ahí hay un ejercicio político importante que me parecía necesario reconocer, con las consideraciones que plantea Inés, por supuesto. Y ante esto, una de las preguntas que más se repite y que aparece también frente finalmente a quienes son señalados, es, bueno, ¿qué pasa con quienes ejercen violencia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Mm? Y en ese sentido, hasta el momento, o hasta, digamos, el momento histórico previo a esto, lo que pasaba cuando había y que creo que Inés también lo mencionó de alguna forma, lo que pasaba cuando había algún develamiento de alguna situación, de alguna transgresión, lo que tendían a hacer los varones en el contexto de pareja o bien en sus relaciones de género, eh, apelar a negar lo sucedido, minimizar lo que pasa, relativizar, justificar o normalizar. Y también había un contexto social que validaba esto, ¿cierto? Hay un contexto social además que valida la desresponsabilización de los varones respecto y minimiza los posibles costos que pudieran tener nuestras acciones que pudieran dañar a otros. Siempre utilizo, por ejemplo, el ejemplo de, ¿cómo se llama?, de Arturo Vidal en plena Copa América, que está en estado de ebriedad, choca y no recibe ninguna sanción, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino que poniendo en riesgo a otras personas. No recibe ninguna sanción y es validado en seguir jugando y ejerciendo su rol y celebrado como una figura importante en el fútbol. Entonces, ahí vemos una sociedad que está permitiendo de alguna forma la irresponsabilidad masculina, ¿ya? ¿Y qué empieza a pasar con los señalamientos y con toda la interpelación finalmente que empieza a hacer el movimiento feminista? Es que los varones somos interpelados finalmente a asumir una responsabilidad sobre una cuestión que parecía que no se hablaba, que no se discutía, que parecía que nadie lo hacía, pero en verdad sucedía en muchos lados y de muchas formas y de forma repetida. Entonces, ¿qué es finalmente la violencia sexual y la violencia de género, la violencia en la pareja, incluso la violencia entre amigos o familiares? ¿Mm? Entonces, ante esto, lo que aparecía principalmente en términos de responsabilidad para los varones era la negación, la minimización, la relativización, justificación y normalización, entre otras cosas. Y aquí hay un elemento importante que empieza a aparecer ante la interpelación que se hace en el señalamiento, que es, bueno, la posibilidad de reconocer. ¿Mm? Reconocer lo que se ha hecho, reconocer el costo que eso tiene y reconocer cómo eso daña a otras personas. ¿Mm? Y en el reconocimiento de poder, en el fondo, reconocer que se ha hecho algo que está mal, que daña a otras personas, que puede ser o una falta o incluso puede ser un delito, hay un inicio en la asunción de la responsabilidad. ¿Mm? Porque en el fondo, la otra opción que han tomado los varones ante señalamientos o ante ser indicados como agresores o como cómplices de ciertas violencias es ocupar su privilegio patriarcal, que es lo que hemos podido ver también, que sigue pasando, es ocupar los privilegios patriarcales para defenderse, es decir, interponer demandas por injurias y calumnias, negar lo que se dice y por tanto no asumir ningún costo, pero finalmente lo que hemos visto es que eso estaba en entredicho.
hoy día, y que hay una mayor presión también para que los varones puedan hacerse responsables de los costos sociales y personales que tiene finalmente el ejercicio de violencia. Entonces, ante esto y ante lo que planteaba Inés, hay una mirada importante que habría que hacer acá, un punto importante que habría que poner en, no solamente en cómo responden los varones, sino que en la respuesta social que estamos dando ante esto, ¿ya? Entonces, el varón que ejerce violencia podría ser entendido por una parte como desde una perspectiva médico-legal como una situación, una transgresión producida por un individuo que tiene alguna dificultad, algún problema mental o que es socialmente desviado. ¿Mm? Sin embargo, finalmente lo que hemos podido ir viendo es que ante la masividad de las denuncias, de las funas, lo que nos damos cuenta es que la violencia de género y la violencia sexual ejercida por varones no es no es algo individual, singular, algo que simplemente tiene que ver con el carácter como individual del sujeto, sino que es más bien una práctica colectiva. ¿Mm? Y ante eso, la mirada que además estamos o que pretendemos ocupar en cómo vamos a comprender finalmente la violencia es que los varones no es que hay hay alguna enfermedad que les haga estar ejerciendo violencia. Todo lo contrario, son, como se dice, bueno, son hijos sanos del patriarcado. Somos hijos sanos del patriarcado. ¿Ya? Hemos aprendido prácticas culturales en las que hay una mirada sobre la mujer, hay una mirada sobre el cuerpo de las mujeres, y por tanto hay una sensación de dominio o de posesividad o de cierta jerarquía sobre las mujeres, y por tanto está de alguna forma validada no solamente por mi historia personal, sino que por las instituciones, por la comunidad, está validada de alguna forma la violencia hacia las mujeres, y por tanto las formas de intervenir en esto requieren como una intervención multifactorial, y ante eso estamos, lo que hemos pensado, lo que se ha estado planteando también desde la universidad, es poder intervenir de distintas formas, ¿cierto? Hay responsabilidades en distintos niveles, finalmente, en cómo validamos y respondemos ante la violencia, ¿ya? Y ante eso han surgido, por ejemplo, iniciativas como las diversas oficinas de género y sexualidades, la implementación de los protocolos, instalando una responsabilidad institucional sobre la violencia. Y por otra parte, están las responsabilidades el nivel más comunitario también en el que esto se estaba abordando. Y ante eso, la posibilidad de reeducación, que es un poco lo que se plantea en esta presentación, tiene que ver también con la posibilidad de que los varones asuman o sea, asumamos la posibilidad de discutir, de problematizar aquellas prácticas que hemos validado y hemos aprendido como normales, como posibles, y entendamos y vayamos entendiendo también la responsabilidad que eso conlleva, ¿cierto? Entonces, ahí, como mencionaba anteriormente, el ejercicio de reconocer y de poder reconocer una acción violenta, una acción que transgrede los límites personales o corporales de otra persona, en específico también de las mujeres, implica costos, implica un daño, implica también, como ante los señalamientos, por ejemplo, la reorganización del espacio social también, ¿cierto? Entonces, ante esto, ante la necesidad también de reconocimiento, de problematización, es que una forma en la que podemos ir enfrentando la violencia para quienes la ejercen, tiene que ver con un poco estos puntos que he puesto acá también, ¿ya? En la mirada socioeducativa que estamos intentando trabajar, ¿ya? Porque parece que en esta perspectiva médico-legal de aislar al sujeto que está podrido, al sujeto que está enfermo, eh, individualizamos el problema de alguna forma. Es este sujeto que ejerció violencia, tenemos que alejarlo de la comunidad, de nuestro grupo.
Sin embargo, lo que surge ahí, y la pregunta importante es, o la pregunta que surge específicamente para los varones, yo creo, es cómo nos interpela finalmente lo que está siendo denunciado hacia este varón. Porque este varón que ha tenido alguna práctica de violencia, algún tipo de transgresión, de alguna forma interpela al resto de los varones. De alguna forma interpela las formas de relación que tenemos todos los varones y las formas que tenemos de vivir nuestra sexualidad y nuestra masculinidad, ¿ya? Entonces, este tema, esta situación, obviamente cuando hay una respuesta también institucional que resguarda y permite que, por ejemplo, una estudiante pueda conservar su vida como universitaria de forma segura y que pueda estudiar y que pueda cumplir como con todas sus roles dentro de la universidad, eh, la posibilidad de los varones de generar algún tipo de responsabilización creo que van pasando un poco por estos puntos que he señalado acá. Entonces, pero esto además debe ser de forma colectiva. Y por eso también es la centralidad del trabajo de grupo, y no solamente de grupos de varones, sino que también entre los grupos de pares. Como decía, ¿qué nos interpela al resto de varones cuando un amigo, cuando un compañero es denunciado públicamente? Entonces, aparece por una parte para muchos varones la dualidad entre o ser cómplice o marginar. ¿Mm? Y en ese sentido, una de las propuestas de cómo nos hacemos cargo de esta interpelación, lo que señalo acá es como rompiendo la complicidad machista, ¿cierto? Efectivamente, tenemos que romper el pacto patriarcal con nuestros congéneres y dejar de validar situaciones de transgresión, situaciones de violencia. Tenemos que empezar a hablar de nuestras prácticas sexuales. Y es importante que podamos hablarlo entre nosotros, entre los varones, y compartir las experiencias que hemos tenido y poder ser capaces también de decir como, hey, como eso no está bien, eso no se hace, eso puede generar daño, ahí insististe, ahí amenazaste, ahí intimidaste. Esa situación, bueno, en fin. Entonces, pero también es importante que al romper la complicidad machista también seamos capaces de poder generar espacios de conversación entre los varones y no simplemente aislar al que nos hace ver eso que parece que está mal, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, poder habilitar espacios de problematización de la masculinidad, poder hablar de cuál es el vínculo finalmente entre la masculinidad y la violencia y el abuso, eh, porque está muy ligado la forma en la que hemos vivido, la que hemos aprendido a ser hombres, con la violencia y el abuso, no solamente hacia las mujeres, sino que también entre nosotros. Y es algo además que hablamos muy poco entre los varones, entre la homosocialización que tenemos, como el bullying o incluso la violencia sexual entre nosotros forma parte de un aprendizaje de la violencia en la masculinidad. Eh, y bueno, a propósito de lo que les decía también, cómo los señalamientos nos obligan de alguna forma a reorganizar los vínculos entre varones y con las mujeres y la posibilidad de mirar eso, ¿m? De quiénes son estos amigos que tengo al lado, que de repente si un varón es señalado, son cómplices, me dan la palmadita en la espalda o deciden ser críticos con lo que estoy haciendo o deciden alejarse. ¿Qué está pasando en ese vínculo entre varones? ¿Qué está pasando en esa amistad? ¿Cierto? Y por tanto promover también la reflexividad sobre, como decía, la reflexividad sobre las prácticas sexuales entre los varones y también poner un foco en el cuerpo y en el cuidado de sí y de los otros. Hay ahí a partir de los señalamientos públicos, empiezan a aparecer muchos temas para los varones que solicitan consulta, que no solamente tienen que ver, no solamente tienen que ver con un acompañamiento en el proceso de ser o marginados, o ser señalados, o ser indicados por algún tipo de violencia, sino que también empiezan a aparecer temas sobre sus propias trayectorias sexuales, sobre
sus relaciones afectivas con otros varones, con otras mujeres, y por tanto ahí se abre la posibilidad también de empezar a hablar de los vínculos que establecemos los varones y cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo vivimos la relación con nuestros cuerpos. ¿Mm? Entonces, ante esa posibilidad, ante la posibilidad del reconocimiento y la responsabilidad, también se abre una posibilidad de abordar cómo estamos viviendo la masculinidad y también poder vivir una vida como más saludable con nosotros mismos y vivir, por supuesto, una vida más saludable y más cuidada con otros. ¿Mm? Eso era un poco lo que les quería compartir a partir de la experiencia que hemos estado teniendo en la implementación del trabajo con varones en este año en la universidad, pero además del trabajo que yo vengo haciendo hace algunos años con varones que han ejercido algún tipo de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por tu exposición, y de esta manera llegamos al momento en que abordamos desde la experiencia jurídica el reconocimiento, valoración y énfasis del proceso frente a la búsqueda de justicia en las acciones judiciales, junto a Janet Llanes, abogada, especialista en violencia sexual, en el trabajo con situaciones de violencia sexuales, reparación o resignificación desde el área jurídica. Se desempeña como abogada querellante en distintos programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Bienvenida, Janet. Damos paso a tu presentación. Hola, buenas tardes a todos, a todas las que están conectadas. Me he invitado Inés y Fabiola hoy para poder hablar desde el ámbito del sistema judicial en relación a los señalamientos que también considero y coincido con Salvador, que es un muy buen concepto que están acuñando en la UIS, y de cómo estos señalamientos, ¿cierto?, vienen a hacer una demostración de cómo existe una falla en la justicia y de que precisamente la propuesta es ingresar a este sistema de justicia, pero em, considerando que ese acceso a la justicia también es un derecho y es un derecho que debemos exigir de los Estados. El por qué comienzan a surgir los señalamientos o las funas tienen que ver precisamente con la necesidad de castigar una determinada agresión, una determinada discriminación o alguna situación de violencia de género, y con el concepto también de prevenir. Cuando se les consulta a las personas que han hecho o realizado señalamientos, la intención es que se haga público para prevenir nuevas situaciones. Y en función de eso, existe toda la imagen, ¿cierto?, de que el sistema judicial tiene fallas y tiene deficiencias, y efectivamente las tiene. Porque con la información que se comparte entre los mismos colectivos feministas o entre grupos de personas o en universidades, es que los procesos jurídicos son lentos. Entonces, cuando no hay una respuesta desde el sistema judicial, viene esta necesidad de hacer justicia por mano propia, se podría decir, que finalmente se convierte en un mecanismo de protección de aquellas o víctimas o sobrevivientes de violencia de género. La funa o el señalamiento tiene ese objetivo de sacar algo que ha pertenecido en la experiencia subjetiva o en el ámbito privado, a hacer algo público y precisamente para prevenir nuevas situaciones. Y de ahí es que estoy ayudando a mi compañera a que no ocurran más situaciones ni de violencia, ni de discriminación, ni de violencia de género, y específicamente de violencia sexual, que son las que más han salido a la palestra hoy. Entonces, tienen una legitimidad que precisamente se basa en la deficiencia del sistema judicial, porque el sistema no entiende y no acompaña a las denunciantes y tampoco da una respuesta satisfactoria.
creo que en estos minutos sí podemos dar cuenta y sí vamos a poder conversar acerca de por qué no funciona y de por qué la lentitud en el proceso. Y tiene que ver precisamente por qué las mujeres o las disidencias, ¿cierto? O los cuerpos feminizados son o tienen una categoría sospechosa dentro del sistema. En sí, la funa o el señalamiento viene a constituir, ¿cierto?, una vulneración, desde mi punto de vista, o una revictimización hacia la persona que realiza el señalamiento. Porque nos hemos dado cuenta que la persona que hace el señalamiento se ve expuesta a una situación triple, se podría decir, ya que el funado o el señalado o la señalada cuenta inmediatamente a su disposición con diversos mecanismos para defenderse de aquel señalamiento. Lo tenemos acá, ¿cierto? En el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual e incluso en algunas instituciones, universidades, empresas, también existen sumarios administrativos para las personas que realizan señalamientos. Y en ese sentido, por la experiencia y la práctica diaria en la labor que me desempeño, observo que las personas señaladas cuentan con este staff, se podría decir, de acciones inmediatas que realizar, pero no así quien hace el señalamiento. Entonces, inmediatamente, a partir de un señalamiento, la persona señalada puede realizar estos cuatro tipos de acciones jurídicas. Y en ese sentido, nuevamente vuelve a ser revictimizada esa víctima, esa sobreviviente, porque nuevamente vuelve a ser cuestionada. Entonces, yo considero, y desde la experiencia personal, puedo decir que efectivamente por eso se legitima la funa o el señalamiento, porque efectivamente no hay una respuesta inmediata de protección para esa víctima o para esa sobreviviente. Y en ese sentido, frente a este tipo de acciones, después quizás lo podemos como señalar en forma más específica, qué es lo que hay que hacer, existen los mecanismos para resguardar y para proteger a esa víctima o a esa sobreviviente. Y no hay que olvidar que el Estado chileno ha firmado, ¿cierto?, tratados internacionales que tienen que ver con la materia y donde se ha obligado a que pueda legitimar o pueda entregar a disposición de las víctimas de violencia de género dos derechos fundamentales, que es el acceso a la justicia y la debida diligencia de los estados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en el momento en que una persona ha sido víctima de violencia de género, de discriminación y de acoso, es necesario hacer responsable al Estado para que se haga cargo de esa violencia, para que responda a esa violencia. ¿Y cómo va a responder? A través de el mecanismo de que la institución adecuada, ¿cierto?, y correspondiente, que tiene que llevar a cabo una investigación, por ejemplo, o un sumario administrativo, haga ese trabajo. ¿Por qué mi propuesta es hacer formales estas denuncias o, como lo digo, por qué judicializar las violencias? Porque precisamente el Estado se ha comprometido a nivel internacional a que las víctimas y sobrevivientes tengan acceso a la justicia y a que haya una debida diligencia de los Estados para prevenir y erradicar la violencia y la discriminación. Si no formalizamos, si no judicializamos las violencias, necesariamente estos dos derechos, ¿cierto?, no van a ejercitarse, no van a desarrollarse. Y por ende, dejamos al Estado que no haga nada respecto a nuestras situaciones de violencia. Por eso mi propuesta es exigir del Estado que haga su trabajo y su tarea. ¿Cómo lo hacemos? A través de la denuncia formal, ya sea en el Ministerio Público, ya sea en la propia universidad o en alguna institucionalidad. Y es importante que así como el Estado, a través de sus instituciones, entrega recursos para la persecución de ciertos delitos,
que son de alta connotación y que tienen que ver con la seguridad de la sociedad, también el Estado debe hacerse responsable y debe desplegar todos los recursos necesarios para que una víctima de acoso, violencia de género, violencia sexual, violencia en contexto de pareja, también puede exigir el mismo trabajo y la misma rigurosidad investigativa en estos casos. Y que efectivamente, a través de los procesos judiciales, puedan acceder a la justicia y el Estado pueda actuar con la debida diligencia en esa investigación específica. Por eso, mi propuesta es que el proceso judicial también puede ser un mecanismo de reparación o de sanación frente a esta violencia o este acoso o esta discriminación que hemos vivido. Y el proceso judicial debe propender al ejercicio de los derechos, al cómo en un acto de acoso, discriminación o de violencia específico se han visto vulnerados los derechos, y el mecanismo para restituir esos derechos vulnerados puede ser el proceso judicial. Generalmente el concepto de reparación lo utilizamos en el ámbito más clínico, en el ámbito más psicológico, pero la intervención jurídica o el proceso judicial también lo puede ser. Y también lo puede ser desde el momento en que nos entendemos como sujetas de derecho y que tenemos la capacidad y la facultad de exigir del Estado mecanismos necesarios para acceder a la justicia, mecanismos necesarios para que se resguarden mis derechos y mi protección. ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué el traspasar el ámbito de lo privado a lo colectivo y la formalización o judicialización de las violencias? Porque específicamente en lo colectivo se legitima el discurso, que muchas veces no es creído, ¿cierto?, por parte del colectivo, y porque también se reconoce el daño o se reconoce la experiencia subjetiva de abuso o de violencia. Implica, ¿cierto?, sacarlo del ámbito público, del ámbito privado a lo público, y es precisamente ahí es donde yo hago el enlace con exigir del Estado que actúe con la debida diligencia. Porque es importante mencionar y poner tanto énfasis en la judicialización o en la formalización de las violencias en general, porque, así lo señalan también los tratados internacionales, la violencia sexual, el acoso en específico, constituyen manifestaciones extremas de la violencia patriarcal. Y en ese sentido, delitos sexuales constituyen el antecedente de la violencia más cruel que pueden sufrir las mujeres y los cuerpos feminizados, que es el femicidio. Desde ahí, la necesidad de que podamos tratar de tener información acerca de cómo son los procesos, de la necesidad de lo colectivo para que no sean procesos individuales, sino más bien colectivos, de exigir al Estado que se haga cargo de aquello que ha firmado, ¿cierto?, en un tratado internacional, y ahí viendo un poco más allá, y que lo instale como política pública. Hoy día sabemos que las políticas públicas respecto a la violencia de género no sirven. Todos los días vemos y escuchamos noticias acerca de femicidios, de violencias sexuales, de discriminación, de violencia homofóbica, de violencia lesbofóbica, etcétera, etcétera. La necesidad de que exijamos como colectivo la responsabilidad del Estado en minimizar o en eliminar este tipo de violencias, creo que nos pertenece a todas, ya a todas. Es importante que también podamos entregar, ¿cierto?, ciertas propuestas, tal como lo decía Inés, respecto a cómo manejar en ciertas instituciones, en universidades, en colegios, los protocolos de acceso a las víctimas y sobrevivientes o denunciantes respecto a cómo trabajar una denuncia o qué hacer frente a una situación de ese tipo. Y lo importante ahí siempre es la incorporación de la perspectiva de género en esos procesos, tanto judiciales como de índole administrativa.
muchas veces se ha cuestionado que la introducción o la inclusión de la perspectiva de género viene a quebrar el debido proceso, viene a quebrar la presunción de inocencia. Podríamos señalar también, y lo he escuchado algunas críticas, que hay, no podríamos como hablar de igualdad ante la ley si es que queremos incorporar esta perspectiva, pero desde mi punto de vista no tiene que ver con hacer que una persona denunciada sea inmediatamente condenada o que no pase por un proceso judicial como el que establece el ordenamiento jurídico, sino que tiene que ver con que cada denuncia de violencia de género tiene que ser mirada de una manera distinta a cómo son observadas otras conductas ilícitas u otras faltas u otros delitos. No podemos hacer la comparación, no podemos equiparar un abuso sexual, por ejemplo, a un hurto en un supermercado. No podemos exigir la misma cantidad de pruebas. No podemos exigir el que la víctima sobreviviente o denunciante recuerde cómo pasó, a qué hora pasó. Eso sí va a pasar en otro tipo de delito, por ejemplo, en un portonazo. Pero no va a pasar en situaciones de violencia de género, porque precisamente generan una especie de congelamiento, ¿cierto? Ya ha sido bastante estudiado, generan una situación de shock y donde existe un bloqueo. Muchas veces ni siquiera se van a recordar del día o de la hora en específico. Por lo tanto, la propuesta o la sugerencia es no equiparar estos actos, estas faltas o estos delitos a otros delitos o a otras faltas. El tema de la prueba, sobre todo en la universidad y los colegios, ojalá que sea mirando este tipo de violencia de una manera distinta. Como les digo, es como ponerse los lentes, ¿cierto? Y así lo habíamos conversado, del género. Y de mirar que tiene una categoría distinta, tiene una fenomenología distinta, y es necesario ir más allá para un adecuado tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por las interesantes presentaciones. Vamos a ir lamentablemente cerrando el espacio por el tiempo, pero vamos a dar un momento para las preguntas. Solo quiero agregar a todos los elementos, los conceptos, las herramientas, las propuestas que nos han entregado, que la importancia de la sensibilización y la capacitación continua respecto a estos temas y sus implicancias. Acá revisamos el consentimiento, la mirada desde lo jurídico, ¿no es cierto?, desde la reeducación que nos compartió Salvador, el trabajo preventivo, colaborativo y co-construido para y con las comunidades educativas es fundamental, siendo ahí también parte cada integrante de estas comunidades, desde los distintos roles que se desempeñan. Es un trabajo que debe ser asumido y desarrollado de forma transversal y permanente, y responsablemente por todos los espacios educativos. Yo creo que esa también se puede sumar a las propuestas que se han entregado hoy día. Les quiero agradecer el interés que han presentado a través de las preguntas. Vamos a partir con Janet. Hay una pregunta específicamente, Janet, sobre qué pasa con el tema de la prescripción. ¿Sigue existiendo? Sí, la prescripción es una institución dentro del derecho. El año pasado se promulgó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en víctimas y sobrevivientes menores de edad. Y eso quiere decir que un menor de edad que ha sido violentado sexualmente no va a tener un plazo específico para denunciar, el plazo va a ser eterno, se podría decir, pero es solamente para los delitos que se cometan desde la promulgación de la ley en adelante. Y la ley se promulgó el 31 de julio del 2019. Gracias, Janet. Hay una pregunta que quiero compartirla entre Salvador e Inés sobre cómo acompañar este proceso para alguien que está viviendo
este proceso de hacer una funa. A Salvador, que podemos partir contigo, cómo acompañar el proceso de alguien que está siendo señalado en las redes sociales. A ver, creo que primero que todo hay siempre es importante preguntarse cómo a mí me interpela o me afecta lo que se está diciendo ahí, ¿cierto? La persona que está siendo señalada puede haber cometido algo, puede haber hecho algo muy grave. ¿Mm? Entonces, eso puede, ¿cómo se llama? Afectar mucho a alguien que esté cercano, ¿cierto? Entonces, siempre es muy importante preguntarse cómo me afecta a mí esto, cómo me llega a mí esto que está siendo dicho sobre esta persona. Y segundo, también que en el fondo lo que estoy dispuesto a hacer ahí. ¿Mm? Pasa muchas veces que por una cuestión de rol casi histórico, las mujeres terminan siendo siempre el acompañamiento o cuando tareas de cuidado, entonces en general los varones recurren a mujeres para ser acompañados en este proceso y se dan cuenta que en general las mujeres no están dispuestas a hacer esto y que es muy legítimo. Entonces, a los varones que están alrededor de estos otros varones señalados, también la pregunta es, bueno, ¿qué rol puedo ocupar acá? ¿Cómo puedo mirar críticamente lo que se está diciendo acá? Si es que si no me interpela al punto de que no puedo aceptar lo que se está diciendo acá, porque me compromete éticamente, me compromete moralmente. Eh, y quizás en eso también, como poder revisar, bueno, esto que se está diciendo sobre mi amigo, quizás, cómo me afecta también en mi vida. Cómo puedo mirar yo esto en cómo yo he hecho mi vida, cómo he establecido mis relaciones, y a partir de eso quizás iniciar alguna conversación. ¿Mm? El acompañar en estos momentos, o sea, en ese tipo de momentos, yo creo que no es algo fácil, especialmente para los varones que no están socializados en prácticas de cuidado. Y ahí se abre un desafío en, en, bueno, cómo acompaño críticamente, cómo cuestiono, cómo contengo también, porque en los que, en los varones al menos que me toca, con los que me toca tener consulta, quedan muy fragilizados después de ser expuestos públicamente. No digo que todos lo vivan así. Hay algunos que lo viven con indiferencia, otros, como decía Janet, ocupan todas las armas que les entrega el sistema, en el fondo, para defenderse. Pero hay algunos que quedan muy fragilizados y ahí también por eso decía que se abre una posibilidad de cuestionar otras cosas. Entonces, si un varón que está alrededor de este varón señalado eh, quiere acompañar, también tiene que, bueno, pensar en eso. ¿Qué me pasa a mí viendo a un varón que está tan frágil? Porque normalmente tenemos mucha dificultad para ver y para aceptar la debilidad de otro varón. Creo que esos elementos pueden ser importantes de repente para poder mirar esa situación. Muchas gracias, Salvador. De nada. Inés, voy a intentar resumir las preguntas. Por una parte, al igual que la consulta que se le hizo a Salvador, cómo poder acompañar el proceso para alguien que está viviendo el hacer un señalamiento, ¿no es cierto? Y sumado a eso, si es que existe una forma correcta, recomendada de hacer un señalamiento. A ver, para seguir con la exposición de Salvador respecto a cómo acompañar, principalmente hay que considerar que dentro, si esto lo llevamos a porcentaje, el porcentaje de situaciones que no corresponden a la realidad es bajísimo. Yo en los años que llevo trabajando en esta temática, me he encontrado, no dentro de la facultad, sino que fuera en otros espacios, con un relato que fue tergiversado
y que se podría considerar que eventualmente el consentimiento, que no había, digamos, análisis tan profundo en el consentimiento. Por tanto, ¿por qué pongo esto como para poder contextualizar? Porque principalmente el acompañamiento tiene que ser de escucha. El acompañamiento tiene que ser abierto y flexible. No olvidar que las experiencias son subjetivas y que los límites corporales son absolutamente personales. Como dijo Salvador, hay una frase que yo creo que sintetiza todo lo que hemos estado hablando hoy día, que dice lo personal es político. Esto antes pasaba en el ámbito personal, o sea, yo me sentía incómoda, tenía todos estos malestares que habíamos comentado anteriormente. Estaba la negación, la angustia yo la llevaba, pero sentía que si yo develaba esta situación no iba a ser creída. Entonces, como esto es subjetivo, debe ser acompañado de la misma manera y de la misma forma. Recuerdo haber acompañado en el proceso anterior, digamos, en mi otro espacio laboral, una de la cual también fue parte Janet en términos judiciales, una instancia en que una mujer fue violentada por un ginecólogo y se pregunta y se cuestiona a sí misma, ¿cómo voy a exponer esta situación si resulta que digamos que el contexto es de exposición física? Y no me van a creer, no me van a creer. Entonces ella guarda esto, se silencia, se angustia, y resulta que luego ella decide finalmente poner la denuncia y dado el contexto, el fiscal refiere que cree en el relato, pero que finalmente las pruebas no son suficientes para poder inculpar. Pero resulta que después hay otra mujer valiente, y esto queda activado, entonces después hay otra mujer valiente que dice, esto no está bien, porque acuérdense que lo vivimos de forma distinta. Hay una segunda mujer que dice, no, esto no está bien, yo lo voy a denunciar, si me creen bueno y si no me creen bueno también. Pero resulta que cuando se abre esta situación, hay digamos como una relación interna dentro de la fiscalía y dicen, a ver, aquí hay una acción recurrente finalmente. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? La invitación es a develar, y aquí lo uno con la otra pregunta, la invitación es a develar por los canales formales, ¿ya? Cuando nosotros recibimos la pregunta de cómo hago una funa, cómo lo hago bien, entendemos que, y muchas estudiantes nos han dicho que hay sitios para poder funar de una forma adecuada, pero resulta que la figura de la funa en sí misma, al no tener límites, no puede ser cuidada en su proceso. En su proceso en términos que, como dije adelante, o sea, sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina. Creo conocer el alcance, pero realmente no sé hasta dónde puede llegar. Entonces, en la eventualidad que yo me informo de ambas instancias, o sea, la información es poder. Si yo me informo tanto de lo que significa hacer una funa, de cuáles son las consecuencias, como decía Janet, en términos jurídicos de la funa, y yo siento que eso es reparador para mí independiente finalmente de las consecuencias de aquello, hay una libertad en la acción. Personalmente, de acuerdo a mi experiencia, en todos estos años que he trabajado con esta temática, yo sugiero, pero no obligo, y sugiero finalmente las figuras formales. Y si las figuras formales no están resultando, no están dando la debida respuesta, ahí hay que tensionar y decir, a ver qué es lo que está pasando acá. Yo estoy denunciando, estoy siguiendo el protocolo, me dijeron que mi relato es válido, y resulta que además traigo pruebas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, finalmente en esa tensión es donde nosotras impulsamos a que los sistemas funcionen. Y si no están preparados los sistemas para funcionar, van a tener que crear finalmente los protocolos para poder proteger en las figuras formales. La figura de la FUNA es una figura informal, muy compleja, que no puede ser protocolizada, porque si nosotros le damos finalmente la figura de formalidad a los señalamientos en las redes sociales, resulta que primero tendríamos que tener a una persona atenta absolutamente a todas las redes sociales, porque si dejamos a una persona
sin la posibilidad de generar, digamos, una instancia más formal, ya no hay un debido proceso para todas las personas que ocupan ese canal. Entonces, motivo por el cual también la OCDE no tiene una instancia de red social, porque el que yo haga un señalamiento en la red social no significa, no es igual a es que estoy haciendo una denuncia. A veces eso es el espacio. Y la verdad es que no quiero vivir la experiencia de la denuncia porque no creo, o por distintos motivos. Pero la verdad es que en cómo hacer una mejor funa, yo creo que hay que informarse de las figuras existentes y las decisiones finales van a estar en las personas. Pero en la medida que las instituciones universitarias, laborales, el Estado, genere espacios que sean efectivos, las personas van a confiar en ese espacio efectivo y van a utilizar esos canales y van a ser más protegidos, por tanto. Sí, muchas gracias, Ine, por compartir esa reflexión y esa respuesta también con quienes están consultando, se han repetido las consultas. No tenemos más tiempo para poder contestar a todas las dudas que tienen y que han presentado ahora en el chat. Sí quiero hacer un alcance, todas las consultas en relación al procedimiento, a la normativa y a los espacios de atención dentro de la Universidad de Chile. Les voy a compartir el correo de la UCDIS para que tomen contacto directamente con nosotras y podemos ir respondiendo a esas consultas y entregando información respecto a ese tema. Hay dudas, muchas dudas que van dirigidas a Salvador y Janet, están pidiendo sus datos de contacto. Yo les propongo que lo podamos canalizar también a través de una consulta directa al correo de la oficina de la OCDIS, que nosotras podamos entregar los correos de Janet y de Salvador para que las personas que tengan dudas específicas o quieran tomar contacto con ellos y con Janet, lo puedan hacer directamente por correo electrónico. ¿Les parece? Sí, Fabi, por supuesto. Ahí puedes compartir el correo. Perfecto. Entonces... Sí, yo también puse ahí mi correo para que pudieran escribirme si es que tenían alguna duda o tenían alguna necesidad respecto a este tema. Súper, muchas gracias. Quiero agradecerles nuevamente, creo que represento a Inés también, reiterar los agradecimientos, Janet, Salvador, y a todas las personas que nos acompañaron hoy día por el interés. Es un tema que es muy importante poder seguir profundizando y reflexionando, y ahí nos ofrecemos nosotras como oficina para poder acompañar esos procesos de reflexión y de análisis, y también de poder contactar todas estas redes que tenemos a disposición. Así que muchas gracias. No sé, Inés, si quieres compartir, o Janet, Salvador, alguna idea que quisieran para finalizar y cerrar el encuentro. Sí, quería agradecerles la invitación. No es primera vez que me invitan y por eso les estoy muy agradecido de poder conversar sobre esto, reflexionar sobre lo que estamos viviendo, sobre la experiencia que estamos pudiendo hacer también al trabajar estos temas, porque creo que es fundamental que podamos ir generando reflexiones colectivas e institucionales sobre cómo ir abordando estos temas, porque esa es la única forma además en la que vamos logrando generar un conocimiento y un saber también, un saber respecto a cómo vivir estas situaciones, cómo apoyar a la gente que las vive, cómo hacer cambios también en las personas que requerimos también que tengan otras prácticas respecto al abuso, respecto a la violencia. Entonces, me parece que esta instancia es sumamente provechosa tanto para nosotros que estamos acá pudiendo compartir estas experiencias y como para las personas que nos están escuchando. Entonces, muy agradecido por eso y completamente dispuesto a poder participar nuevamente en cualquier instancia que la OCDIS me invite. Muchas gracias, Salvador. Sí, lo mismo que Salvador, agradecer la invitación. Y como Inés también comentó que la información es poder, es algo que yo también comparto, así es que de verdad les dejo el correo, ya lo puse en el chat,
para que me puedan comentar y preguntar, porque creo que con información vamos a tomar las decisiones adecuadas y con los efectos que van a generar, ¿cierto?, nuestras decisiones, pero asumiendo también que somos libres de decidir, pero es necesario tener información antes de tomar decisiones, sobre todo respecto a los señalamientos y a los procesos judiciales. Así que muchas gracias. Gracias, Janet. Sí, bueno, agradecer infinitamente, estamos muy contentas porque cumplimos 2 años de la creación de la OCDE y principalmente referir respecto a este tema, que es un tema complejo, no es un tema simple, las respuestas, creemos que tenemos más respuestas en el ámbito de lo formal más que de lo informal, y quedamos a disposición también a través de nuestro correo, dado que este webinar es abierto, así que quedamos a disposición también para poder contestar cualquier duda que aparezca, y también en la orientación que muchos profesores y profesoras están cada vez más atentos y atentas a cómo manejar esta situación que finalmente hay que canalizar respecto a las figuras formales existentes. Tenemos dentro de nuestra facultad una política que, como decía Fabiola, es local y que recoge finalmente la cultura de la propia facultad. Y eso significa que tiene mucha riqueza en sí misma. Y eso hay que echarle mano. Están los protocolos, hemos generado las confianzas, creo, y los procesos que han sido bastante voluntarios respecto a poder hacer quejas, que tenemos la figura de la queja, o más bien denuncias que se canalizan a través de la Universidad de Chile. Así que agradecemos, sabemos que es un tema, estos son temas que tienen que ver con lo psicosocial y jurídico, que está en constante revisión. Hoy día estamos hablando de FUNA, hablamos de señalamiento, y es probable que en el próximo mes quizás aparezca otro tema que dé, otro concepto que dé mayor conocimiento y profundidad a estas situaciones, así que agradecemos mucho a quienes estuvieron hoy día con nosotros. Sí. Muchas gracias. Y lo último que quiero recordar es que sí, esta sesión, este webinar quedó grabado y lo vamos a compartir a través de comunicaciones de la facultad. ¿Ya? Cualquier duda nos escriben. Que estén muy bien y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.